De acuerdo. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 géneros. Vamos a ver coccidiosis causada por Eimeria, vamos a ver criptosporidiosis y toxoplasmosis. La próxima semana, entonces, concluimos con la unidad 2, que se van a revisar Neospora y Babesia, y la próxima semana se va a hacer un repaso a manera de juego, en el que vamos a hacer preguntas de toda la unidad 1 y toda la unidad 2, y les va a servir ese repaso para el examen que se abriría el fin de semana siguiente, no el 12, el 9 de octubre, bueno, 8, 9 y 10 de octubre se abriría el examen de unidades 1 y 2. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de coccidiosis causada por el protozoario Eimeria. Es una enfermedad gastrointestinal, a pesar de que hay especies, ¿no? Como los gansos que les afectan los uréteres o también están los conejos, ¿no? Que lo llegan a tener en ducto biliar, pero en general se considera que están ubicadas a nivel intestinal. Y bueno, esta enfermedad más que nada compromete el crecimiento y la productividad de los animales. Es causada por el protozoario Eimeria, es un parásito obligado intracelular, es decir, requiere a fuerza estar viviendo en la célula del hospedero. Si sale de la célula, pues no puede resistir mucho, con excepción de una de sus fases del ciclo biológico, que es el oquista, que es muy resistente al ambiente. Pero el parásito como tal, cuando está fuera de sus membranas y sus paredes tan protectoras, tiene que estar dentro de una célula viva. Son muy específicas. Por ejemplo, una Eimeria que afecta a los pollos no va a poder afectar, por ejemplo, a un perro, bueno, no sé, a un rumiante, ¿no? Porque de perro sería cistizospora, pero no va a poder afectar en este caso un rumiante o un conejo. Posiblemente el animal ingiera los oquistes, pero no va a concluir el ciclo en el que no es hospedero específico. Esto, bueno, se los comento en una ocasión en un examen profesional de un alumno que estaba probando un medicamento experimental contra coccidiosis en rumiantes. Uno de los profesores del jurado le preguntó qué pasaba allá en la granja en la que estaba trabajando con borregos, si por ejemplo las aves, los pájaros que pasaban, soltaban excretas y esas excretas tenían oquistes de Eimeria. Entonces, ¿qué pasaba si los borregos se iban a infectar, ¿no? Entonces, digamos que prácticamente el profesor le tiró un pial y le puso ahí una pregunta con trampa, y el alumno dijo, no, sí hay que poner entonces rejas o mallas para que las aves no pasen por los borregos, no sé qué, porque el alumno olvidó algo tan básico de la biología del parásito, que es su especificidad. Él se centró tanto en ver cómo a nivel molecular actuaba el fármaco experimental y cuáles son las enzimas que inhibía, que se le olvidó algo tan básico como la biología de Eimeria, ¿no? Entonces, por eso, pues nuestras asignaturas en segundo semestre vemos la biología básica de un parásito y en séptimo ya nos vamos a algo más especializado, pero no hay que olvidar lo más básico, ¿no? Que es la biología del parásito. Son autolimitantes, solitas controlan tanto ella su población como el hospedero. Llega un momento en la vida del hospedero que le pone a raya a Eimeria. Esta generalmente afecta a animales muy jóvenes y ya se limita cuando los animales son más adultos. Se multiplica muy rápidamente, es muy prolífica y de una sola célula madre se pueden llegar a formar 10,000 o más células hijas. Recordemos que es un apicomplejo, eso significa que tiene un complejo apical y pues pertenece a la familia Eimeridae. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, especies en aves, hay muchas especies, obviamente pues no hay que memorizarlas todas, para eso tenemos este tipo de cuadros, tenemos claves taxonómicas, para que ustedes se auxilien con eso, no deben tener toda esta información recitándola en la cabeza, ¿no? No hay que estarse memorizando todo esto, es únicamente para que se consulte en su momento. Las especies en aves se conocen varias patógenas, y pues actualmente ya se usan métodos moleculares para diagnosticar especies, pero en caso de que no tengan ustedes acceso a un termociclador, a todos los equipos e infraestructura que requiere el diagnóstico molecular, pues bueno, con un microscopio que tenga pues por lo menos una escala de 40 por 100, pues ya sería para mi gusto demasiado para Eimeria, pero con 10 y 40, y pueden ponerle un ocular que tiene una escala micrométrica, hacen las mediciones, ven la forma, el color, ven si tiene ciertas estructuras, el tapón del micrópilo, los gránulos polares, ciertas
organelos y ya pueden detectar qué especie es. Si no, si ustedes tienen ahí al ave en la necropsia, pueden saber qué especie es viendo la localización. Por ejemplo, esta está en duodeno, esta está ya a nivel de los ciegos, esta pues se encuentra sobre todo en la parte media del intestino delgado. Ahí ya pueden ir viendo qué especie de Eimeria es. Necatrix, como pueden ver, es de las más grandes. Entonces, esto lo tienen ustedes para su consulta. Pueden ver qué tan patógenas son. O sea, por ejemplo, vemos Necatrix, ¿no? El nombre Necator significa asesino, ¿sí? Entonces, Necatrix, sí, estamos hablando de una Eimeria sumamente patógena y, bueno, llega a causar hemorragias. Tenemos también entre las más patógenas, Eimeria tenela, incluso en las vacunas, es generalmente la que incluyen. Eimeria tenela, Eimeria máxima, Eimeria acergulina son las principales en vacunas. En el caso de eimeriosis en rumiantes o coccidiosis en rumiantes, también hay varias especies. Y en el caso, por ejemplo, en bovinos, las más patógenas son Eimeria bovis y Eumeria suerni. Estas están presentes principalmente en corrales. Y a Lavamensis la vemos más a nivel vamos a ver más a Lavamensis en los potreros. Caso de borregos, en caso de cabras, también hay muchísimas especies. En los borregos, las más patógenas son Vacuensis, Asata, Ovinoidalis, y en cabras, la más patógena es Eimeria ninacolyakimove. Esa está muy prevalente en nuestro país, sobre todo en zonas tropicales, y se asocia muchísimo a patogenicidad en cabritos. Es de las que más llegan a causar mortalidad en cabritos. En conejos tenemos muchísimas especies también, pero como pueden ver, todas son de patogenicidad distinta. Entonces, pues intestinalis, flavescens son de las más patógenas. Stide, se dice que la patogenicidad es variable, pero en altas cargas sí llega a ser fatal para los animales. Y hay unas que no, uno pensaría por el nombre, ¿no? Perforan, suena como que perfora el intestino o algo. No, en realidad es prácticamente apatógena. Sigue siendo un parásito porque es un organismo extraño alimentándose del hospedero, pero pues no causa mucha patogenicidad, mucho daño. Morfología, bueno, no es objetivo de este semestre, pero solo para recapitular, es excretada sin esporular, es decir, únicamente con el esporonte, una doble pared muy, muy resistente, y ya en el ambiente, por ejemplo, en el caso de aves en cuestión de horas, en el caso de rumiantes a veces esto toma hasta 2 semanas, va a esporular, se reorganiza el material genético y forma entonces los parásitos dentro de los esporoquistes, y adentro están los esporozoitos, que ya son los parásitos como tal. Entonces, así es como es excretada. Esto no es infectante. Esta ya es la fase infectante. En aves tarda unos pocos días, igual en conejos, unas horas incluso, pero en rumiantes llega a tardar más que unas cuantas horas. O sea, llega a ser por lo menos unos 6 días a veces. Y en cuestión, cuando ya no hay condiciones idóneas, llega a tardar pues más o menos hasta 2 semanas en esporular. Todo depende, ¿no? De la oxigenación en el ambiente, de la temperatura y sobre todo la humedad. A estas las fastidia la deshidratación, es lo único que las llega a matar, la deshidratación, la radiación solar intensa. Entonces, es muy, muy resistente a la pared, incluso puede soportar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico absoluto, agentes quelantes. Entonces, ustedes pueden poner cloro, todo el cloro que quieran, y no le va a hacer absolutamente nada a las coccidias. Incluso para sacar estos esporozoitos del oquiste y poder infectar cultivos celulares, es requerido dejarlas, se les agita con perlas durante 24 horas a veces, se les tiene que agitar mucho, muy fuerte y con muchos reactivos para que puedan salir los esporozoitos y que nos permita hacer infecciones de cultivos celulares. Entonces es muy resistente. Las paredes del oquiste, hay incluso un artículo que se llama, es una nuez dura de romper, la coccidia, y habla cómo están conformadas las paredes, y la comparan, por ejemplo, con el exoesqueleto de un artrópodo, como un cangrejo, como una langosta, una cucaracha. Ya ven que son muy, muy fuertes sus exoesqueletos, muy difíciles de degradar. Entonces, incluso, ¿no? El humano no puede comerse un cangrejo así con todo el exoesqueleto, porque es durísima esa estructura. Entonces lo comparan con el exoesqueleto de un artrópodo, y también lo comparan con los hongos, es decir, las estructuras que forman la pared de una coccidia
son muy parecidas bioquímicamente a la pared de los hongos. Tienen esos puentes de tirosina que tienen los hongos y eso es lo que las hace tan resistentes. Incluso si alguno de ustedes ha conocido a alguien con una infección fungal que tenga hongos, por ejemplo, en la planta del pie o algún hongo en donde sea, los tratamientos son larguísimos. No es como que, ay, sí, toma el ketoconazol, ponte el ungüento y pasado mañana ya saliste. Las infecciones fungales son tardadísimas de tratar por lo difícil que es penetrar las estructuras bioquímicas de los hongos, y eso mismo tienen las coccidias, también toxoplasma, por ejemplo. Todos esos tienen esas paredes. Las pérdidas son cuantiosas, o sea, en México, por ejemplo, se pierden alrededor de 24 millones de dólares al año, tan solo en bovinos. Y pues se pierden hasta 300 millones de pesos al año en compra de anticoccidianos. En jóvenes se presenta una forma aguda, es decir, diarrea, la diarrea y deshidratación. En adultos ya es una coccidiosis, pues que no es letal. No se ven ya, por ejemplo, diarreas, no se ve deshidratación, no se ve postración. Únicamente, pues debe ser, llega a ser incluso subclínica. ¿Esto a qué se debe? Hay muchísimos estudios, todos sabemos que el sistema inmune de los jóvenes, pues a veces todavía no es competente y por lo tanto son más susceptibles a presentar cuadros clínicos. Los adultos, bueno, ya tienen más sensibilizado el sistema inmune y por lo tanto ya pueden montar respuestas secundarias, es decir, ya defenderse, montar respuestas, por ejemplo, de citotoxicidad mediada por anticuerpos, porque tuvieron ya suficiente contacto con el patógeno para poder conocerlo y dirigir esa respuesta efectiva. Los jóvenes no, se están enfrentando a algo nuevo, su sistema inmune todavía es inmaduro y por lo tanto la coccidiosis les pega más. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los animales seniles? También ya un animal que no se va al rastro y que pues ya lo dejamos vivir demasiado, puede llegar incluso a tener de nuevo coccidiosis como si fuera un joven. No sé si han escuchado el dicho de la vejez viruelas, que pues generalmente, ¿no? Muchísimas infecciones que eran comunes en la infancia vuelven a presentarse en la edad senil, en la tercera edad. Y eso, pues, ¿a qué se debe? Obviamente ya el sistema inmune va en involución, incluso hablando ahora de lo de las vacunas contra la neumonía COVID, hubo pues muchos comentarios cuando empezó el esquema de vacunación recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el que la Organización Mundial de la Salud recomienda primero vacunar a poblaciones susceptibles, entre ellas, por ejemplo, a personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a reclamar y a decir, a ver, pero perdón, si los de la tercera edad ya están pensionados, ya, pues ya no trabajan, ya no tienen a qué salir, yo trabajo, yo estoy diario en el transporte público, ¿por qué no me vacunan a mí, que soy la que se está exponiendo, saliendo? Y a una persona, pues que de todos modos, aunque la vacunen, va a seguir encerrada porque ya no tiene que salir. Y empezaron muchísimos debates a nivel de Organización Mundial de la Salud, había protestas, había cartas y cartas que le llegaban al doctor, no me acuerdo si Faid, algo así se llama, o Fasi, ¿no? Algo así, al titular de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que era muy injusto ese proceder, que primero se vacunaran personas pues que iban a seguir estando encerradas porque ya no salían a trabajar. Y por otro lado decían, ¿para qué los vacunas si ya no van a poder montar una respuesta inmune efectiva? O sea, ya no tienen suficiente, la médula, por ejemplo, los órganos linfoides, ya no pueden producir tan buenos anticuerpos como un joven. ¿Por qué? Porque ellos primero, hubo una polarización de las comunidades científicas y no científicas a ese respecto. Entonces, escuchando ambos argumentos, pues a veces decían, bueno, es una cuestión posiblemente política, ¿no? Porque generalmente los adultos van a morir más y eso impacta negativamente en un gobierno. Entre más muertos, pues se va a decir que mal manejo. Entonces, hubo muchísimo. ¿Y todo por qué? Porque vemos que nuevamente los adultos mayores pues llegan a tener respuestas inmunes deficientes. ¿Por qué? Por involución de órganos, en este caso de la respuesta inmune, o bien por la presencia de una de mis citocinas favoritas, esa me gusta mucho, que es la interleucina 10. La interleucina 10 es una chulada. Yo creo que todos ustedes deben tener algún amigo, un conocido, que es el típico que siempre está de buenas, el típico que cuando se empiezan a pelear,
llega y los pone a todos en calma, que a veces es bueno estar ahí en el pleito, ¿no? A veces es divertido ver cuando alguien se está peleando, es hasta ameno, pero pues ya llega un momento en que es estresante, pero no sé si todos conocemos a alguien que es el típico que arregla todos los problemas y al que recurrimos porque sé que me va a sacar de mi bronca. Esa es la interleucina 10. Es una chulada porque es una citocina reguladora, ¿sí? Es como el que cuando uno está ansioso, que estamos, ay, me estoy muriendo de nervios, tengo un examen, no sé qué, tranquilo, no va a pasar nada, te va a ir bien. Mira, no, esa es la interleucina 10. Es la que llega a poner orden. Cuando empieza la inflamación exacerbada, llega y a ver, momento, todos calmados, linfocitos T reguladores, muévanse y disminuye esas respuestas exacerbadas. ¿Qué pasa? A medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo menor generación de interleucina 10. Entonces, pues es lo que vemos. O sea, ¿qué pasa con las personas muy grandes, los animales de mucha edad? Véanlo ustedes, incluso en los perros, empiezan con problemas inflamatorios exacerbados, artritis, empiezan con inflamación intestinal severa o crónica, con inflamación de vasos sanguíneos, vasculitis. ¿Por qué? Porque la interleucina 10 a medida que envejecemos disminuye y por lo tanto nuestras respuestas inflamatorias son muy, muy severas. Y por lo tanto, pues sería el equivalente a una fuente de la eterna juventud, de poder tener esa interleucina 10 útil y en niveles elevados toda la vida. Pero pues va disminuyendo y por lo tanto en adultos, al no haber interleucina 10, hay inflamación crónica, o sea, llegan los parásitos al intestino y pues empiezan a inflamarlo y ya como no hay interleucina 10, hay una inflamación que es sostenida. Y eso es lo que podemos llegar a ver. Se transmite por ciclo directo, ingiriendo heces que están en el alimento o agua contaminada, o pues por fomites, ¿no? Que llegamos con las botas sucias, zapatos sucios, las llantas. Entonces, por eso siempre hay que pasar por un vado sanitario para pues al menos que sea un lavado mecánico. Acuérdense que el cloro ni el Lysol, ¿no? Todos estos cuaternarios de amonio y todo lo que se ha usado tanto no le hacen nada a los oquistes de las coccidias, pero pues por ejemplo al pasar por un vado sanitario se tallan las llantas del auto, puede haber una remoción mecánica de las coccidias. Entonces, bueno, ya habíamos dicho, el estado inmunológico es vital, el estrés, sí, fui a Querétaro este fin de semana, pues para ver ya que estaba todo bajo el agua y a ver cómo estaban ahí tengo unos invitados que llegan en las noches a comer a un jardincito, una casita pequeñita que tengo, que pude sacar con un crédito, pero bueno, yo creo que voy a morir antes de acabar de pagar eso. Entonces, pues les dejo alimento. Ahí llegan cacomixles, llegan tlacuaches, ya llegó hasta una ardilla. Digo, pues no sabía que había ardillas en Querétaro, ¿no? Pues después está la radiación solar tan fuerte ahí. Y me doy mis vueltas muy frecuentemente a Querétaro. Por cierto, si alguna vez reanudan las prácticas allá en Cellepa y alguien no consigue hospedaje en el Cellepa, yo con tal de que le sigan dando a mis bichos y no tenga que estar yo yendo 2, 3 veces por semana a alimentarlos, ahí tienen la casa a su disposición, porque sí comen, pero bueno, y además ya llegaron también un montón de gatos. Y el caso es que, bueno, regresando de Querétaro, y fue en domingo, sí, me parece que fue el domingo que regresé. Entonces, les 4 o 5 de estos contenedores, trailers, llenos de cerdos, llenos, que yo dije, bueno, no sé dónde hay matanza el domingo y en la Ciudad de México, porque todos se dirigían a la Ciudad de México. Y pues bueno, ya habíamos nosotros hablado con las autoridades del Senacica sobre el transporte humanitario de los cerdos, van unos sobre otros, o sea, yo veía, por ejemplo, que estaban los cerdos algunos echados y encima de ellos otros cerdos porque no tienen espacio, estaba la radiación solar, imagínense, o sea, cómo está la radiación en esta época del año en la autopista a las 2, 3 de la tarde, insoportable, y no les ponen ni un techo, pero bueno, dirán, pues ya van a la matanza, ya para que los cuido, pero todo eso influye mucho en el peso cuando llegan al rastro y en la calidad de la canal, pero ¿qué es lo que ocurre? Esos animales, imagínense el estrés bajo el que están sometidos, ¿no? Y por lo tanto, pues lo mismo en las aves, en cualquier otro animal, eso dispara cualquier enfermedad, cualquier infección. Y porque al momento en que un animal está estresado, hay una secreción altísima de corticosteroides y los corticosteroides son inmunosupresores.
Por lo tanto, ahí las coccidias toman la oportunidad. Y es una enfermedad intestinal, entonces hay diarrea, deshidratación, mala absorción de nutrientes, y en caso de diarrea con sangre, pues se presenta anemia. Es de distribución mundial, influyen muchísimo los factores abióticos, por ejemplo, el clima. Necesitan humedad y temperatura de cálida o templada, subtropical, tropical, oxígeno, pero más que nada requieren humedad las coccidias. Entonces, pues a lo mejor en el desierto del COVID o del Sahara no vamos a encontrar coccidias, pero por lo menos en el 90% de nuestro país hemos encontrado coccidias. Y pues también tiene mucho que ver la densidad poblacional, ¿sí? No es lo mismo que tengamos un cabrito en pastoreo y el siguiente cabrito está a 3 kilómetros de distancia, a que tengamos, como les acabo de comentar, a los cerdos, así uno sobre otro. Entonces, al haber mayor densidad, hay mayor transmisión de las coccidias. Lo estamos viendo en esta pandemia. ¿Cuáles son las alcaldías con mayor número de casos? Las más pobladas, ¿sí? Nuevamente tenemos más casos en Iztapalapa que en Milpalta, ¿no? En Milpalta hay mucha menos población que en Iztapalapa. Tenemos muchos más casos en la Ciudad de México que en Campeche. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver con la densidad poblacional. A mayor cantidad de hospederos, pues va a estar más prevalente el patógeno. Y las coccidias tienen mucho que ver con la higiene. Si ustedes quitan las excretas frecuentemente, inhiben la esporulación. No la inhiben, pero la impiden. Entonces no las dejan esporular, no las dejan volverse infectantes y se van al incinerador o a donde las tengan que desechar antes de ser infecciosas. Se localizan principalmente en órganos digestivos, las de mayor interés. No vamos a hablar de los gansos, por ejemplo, ¿no? Periodos prepatentes, es decir, de que vemos, de que ingresa el parásito a que se ven ya los primeros signos, pues en aves son horas, porque el ciclo en aves dura, pues cuando mucho, 10, 12 días. En rumiantes el ciclo llega a durar hasta un mes. Entonces, pues el periodo prepatente es prácticamente de 2 o 3 semanas. Y en conejos el ciclo también es chiquito. La patogenia, bueno, es una acción, así resumiendo, una acción traumática, la que causan las coccidias. Llega a ser también una acción antigénica, debido a que pues están desafiando constantemente al hospedero, ¿no? Y hay unos antígenos, una presencia de algo extraño, y por lo tanto su acción patógena principalmente es traumática y antigénica. Entonces, bueno, esta es la patogenia. Y tenemos la morbilidad, bueno, sí, casi todos los animales se pueden enfermar, sobre todo los jóvenes, pero no todos mueren. ¿No? Eso, pues, cuántos oquistes ingirió, si estaba estresado, lo que dijo el doctor del Río, el dimorfismo sexual, o sea, coccidiosis, al menos empíricamente hemos observado que está más presente en machos. O sea, hay que hacer ahí unas correlaciones, hay que hacer ahí unas G-cuadradas, varios análisis para poder demostrar esto estadísticamente, pero empíricamente vemos que siempre son como que más machos los que salen con mayor carga de oquistes. Pues también tiene que ver qué anticoccidiano usamos, época del año, depende mucho de la humedad, entonces pues prácticamente no vamos a encontrar muchas coccidias en febrero, que está todo seco. Si no está bien alimentado el animal, no puede defenderse, necesita anticuerpos para defenderse de la coccidia, necesita interferón gamma, y para producir interferón gamma se requiere mucha proteína, ¿sí? Se requiere estar muy, muy bien alimentado, y el interferón gamma lo que hace es le hace un agujero, así como en esas películas de escopetas y de balazos que le hacen un agujero a alguien, es lo que le hace el interferón a los trofozoitos, a los merozoitos, les hace un agujero y los mata. Pero el interferón requiere que uno esté muy, muy bien nutrido. Signos, pues piensen, cualquiera de nosotros que haya comido de esas tortas de Chapultepec de 3 por 10 pesos, que pues sí lo llegamos a hacer, porque pues a veces era lo que había. Entonces, pues, ¿qué es lo primero que les da? Diarrea, empiezan a sudar frío, se deshidratan, están acostados, no tienen ganas de moverse. Pues es debilidad, ¿no? Entonces piensen ustedes en haber comido esas semitas del Metro Hidalgo, lo que les provoca es lo que provoca una coccidia, su hospedero, cuando el animal está inmunocomprometido y manifiesta signos clínicos, sobre todo los animales jóvenes. Y hay unos que a lo mejor no manifiestan un grado severo de diarrea, pero pues van a perder peso. En aves no se absorben bien los carotenos porque la coccidia
pues está interfiriendo con la absorción de nutrientes, o sea, está matando, está rompiendo células intestinales y por lo tanto nosotros le estamos dando a las aves sus carotenos, ya sea flor de cempasúchil o un carotenoide artificial para que salga bien pigmentada la yema, para que salga bien pigmentada la carne del pollo, y las coccidias no permiten que se absorban esos carotenoides y sale todo paliducho el pollo, o sale, por ejemplo, la yema sale horriblemente pálida, ¿no? Que para nosotros en Latinoamérica es espantoso, pero si nosotros vemos, por ejemplo, cómo comen el pollo en Estados Unidos, Canadá, Europa, es blanco, así espantoso, sin pigmentar, a ellos así les gusta, ¿no? Pero, ok, a lo mejor nosotros la pigmentación en nuestro país lo usamos pues de adorno, es una cuestión estética. Sí, los carotenoides tienen una función antioxidante, por supuesto. Si yo como carotenoides, estoy comiendo antioxidantes, ¿no? Incluso hay píldoras, ¿no? De carotenoides que tienen una función antioxidante, es muy bueno. Pero, pues, las aves, ¿qué tanta dosis puede tener? ¿Qué tanto se podría absorber las jantinas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cuánta jantina tendría que haber comido el ave y cuánta ave tengo que comer yo para absorber suficientes jantinas con actividad antioxidante? Pero para las aves estas que comemos, no, bueno, es más que nada estética la pigmentación. Pero ¿qué pasa en las aves silvestres? Muchísimas especies de aves silvestres dependen de sus colores para atraer a la pareja. Y entonces, si han visto ustedes a los machos, generalmente están muy coloridos, muchos carotenoides. Hay unas aves que se las llama bobos de patas azules, que tienen entre más azules estén sus patas, más les gustan las hembras. ¿Y qué pasa cuando tienen coccidiosis? Cuando están infectados con Eimeria, dejan de absorber esos pigmentos y las patas las tienen todas descoloridas, ¿no? Entonces, pues a las hembras no se les hace atractivo, se niegan a copular y eso ha traído un declive terrible en estos patos de patas azules, ¿no? Que están en unas islas aquí cerca de Nayarit. Entonces ya casi no hay. ¿Por qué? Porque las hembras ya no quieren copular porque los machos están todos descoloridos. Entre que los están chupe y chupe las garrapatas y entre que tienen coccidiosis y otros parásitos que les quitan la absorción de carotenoides y de pigmentos, ya están todos con es así como, ay, qué mal anda, oye, pero, por ejemplo, si ustedes cuando iban, ¿no? A una playa o algo, que alguien se ve así como yo, o sea, que se ven verdosos, ¿no? Que parece que nos asoleamos en la morgue, pues no tenemos acceso al sol estando tantas horas en una oficina, en un laboratorio, entonces, pues no es atractivo, ¿no? De ahí que las salas de bronceado sean muy recurridas por mucha gente, por damas, caballeros, por todo el mundo, son recurridas esas salas de bronceado, los autobronceadores, hay gente que incluso toma carotenoides para no verse así paliduchos, ¿no? ¿Por qué? Porque a muchos no les resulta atractivo así ver a alguien así hasta como que transparente, ¿no? Que incluso en las fotografías parece que se toma una foto con un fantasma, ¿no? Entonces, a veces pues sí, el colorcito se ve bonito, ¿no? Entonces, en nuestro caso no es como que, ay, nos vamos a extinguir porque están todos pálidos, ¿no? Pero en el caso de muchas aves, sí. Sí, disminuyen las poblaciones debido a la falta de pigmentación. Y, por ejemplo, en las lesiones en aves hay una escala, la de Johnson y Reed, que por cada una de las especies de Eimeria les dice, nivel 1 ven puntitos, nivel 2 pues ya ven exudado, nivel 3 ven bandas, nivel 4 así les va diciendo. Entonces ustedes toman un libro con la escala de Johnson y Reed, abren ahí el ave o las 10, 15 aves que quieran examinar y entonces van viendo, van marcando las escalas y ya pueden decir qué nivel de lesión tiene. Por ejemplo, este es un nivel 1, se ve el puntillo nada más. Aquí ya se fue a nivel 2, aquí ya le ponemos 3 cruces y bueno, aquí ya hay 4 cruces, ¿no? Y ya estamos hablando incluso de una inflamación severa. Se ve muy inflamado el tejido, incluso ya se llega a ver este tejido caseoso, ya llega a ver, incluso vean la siguiente foto, entre un nivel 1 y el nivel 2, ¿cómo empieza aquí ya la enteritis necrótica? O sea, nada más de poner una crucecita más del 1 al 2, ya vean la necrosis de los órganos digestivos. Entonces, de ahí es importante darle un puntaje a las lesiones por Eimeria y pues lo pueden ustedes consultar en internet, lo pueden consultar en un libro muy bueno que es todo de coccidiosis,
pero si ustedes buscan la escala Johnson y Reid, que es esta que está aquí, les va, y ven el año, o sea, a la fecha, la Asociación Mundial de Parasitología Veterinaria recomienda consultar esta escala de lo perfectamente hecha, bien hecha que está. Entonces hay para todas Paraimeria mivati, Paraimeria brunetti, para todas les da de 1 a 4 cruces la lesión. ¿Sí? Entonces vean cómo va desde los puntilleos así, los nidos de esquizontes, hasta una enteritis necrótica. Es increíble. El diagnóstico, pues generalmente es en la necropsia, ¿no? O sea, pues tratándose de una caseta con 10,000 pollos, pues toman ustedes una carretilla de pollos, hacen la necropsia y ven las lesiones intestinales. Pero ¿qué tal si es un quetzal? ¿No? Entonces no vamos a despanzurrar un quetzal, vamos a tomar una muestra fecal y vamos a ver los oquistes en una flotación. Y entonces esto es, ya aquí ya están esporulados porque los pusimos a incubar con dicromato de potasio en el laboratorio y ya se usan sus claves taxonómicas o herramientas moleculares para saber qué especie es esta. ¿Con qué hay que diferenciarlo? Y bueno, con enteritis, con salmonelosis, intoxicación por aflatoxinas y cualquier enfermedad viral que provoca diarrea. Entonces ahí el diferencial, pues afortunadamente hay pruebas diagnósticas, podemos mandar al laboratorio de serología una muestra y ya nos dirán si es diarrea viral en caso de rumiantes, si es rotavirus en caso, por ejemplo, de isosporosis en cerdos. Entonces ya nos pueden ayudar con un diferencial y pues si no, pues siempre hacemos la flotación para encontrar los oquistes. Y hay muchísimos diferenciales. Estuvo circulando ayer entre el gremio veterinario un video muy, bueno, no era el video, bueno, sí era un video, muy impresionante donde se ven, no sé si ustedes lo vieron, porque circuló así en todos los gremios de medicina veterinaria, unos animales, unos terneros más o menos, que estaban alimentándose, porque se ve que están ahí en el comedero, pero están todos muertos, con el pescuezo así metido en el comedero, todos, o sea, pero un montón de animales y todos en ese momento muertos. Entonces todo el mundo decía, pues, ¿qué fue? Pues no podría ser algo infeccioso, porque pues no caen todos al mismo tiempo. No podría ser una planta que hayan comido algo tóxico en el alimento, porque no todos iban a morir al mismo tiempo. Crean que nadie lo respondió, entonces estuvo circulando y todos decían, no, pues yo creo que fue una planta, has de haber comido alguna toxina, un veneno, pero todos al mismo tiempo cayeron. Entonces una de las hipótesis o de las especulaciones, un rayo, porque los comederos eran de metal, 2 tubos así de metal, ya sean uno aquí arriba, uno aquí abajo, tenían el pescuezo adentro, que haya caído un rayo, estaban todos al mismo tiempo con la cabeza recargada y posiblemente fue eso. Pero pues a ver si alguien se entera cuál fue el diagnóstico definitivo, iban a hacer la necropsia a algunos de los animales, ¿no? Entonces imagínense aquí en diferencial muerte por rayo, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo lo podemos manejar? Pues acuérdense que los adultos ya tienen inmunidad. Esto es así, la inmunidad es específica. Necesitamos mucha bioseguridad, mucha limpieza en las instalaciones para evitar que los zoquistes esporulen. Los jóvenes generalmente son los más susceptibles, hay que ponerles más atención. Se recomienda un tratamiento profiláctico y acuérdense que si hay brote, pues se dificulta el tratamiento. A todos nos ha pasado que hemos tenido una gastroenteritis y sentimos, estamos vomitando, con diarrea, no tenemos ganas, vemos el alimento y nos da asco. ¿Qué es lo primero que hacía pues nuestra mamá o quien nos quería ayudar? Era darnos un tecito, tómate esta metoclopramida para que dejes de vomitar, que era, lo tomaba uno y pues para afuera, ¿no? O sea, es muy difícil tratar una gastroenteritis. ¿Por qué? Porque no se absorbe nada, ¿no? O sea, está en nuestro organismo que todo lo sacamos o lo que llega a ingresar, está tan dañado el tejido que no se puede absorber. Entonces, damos un tratamiento por vía oral y pues se absorbe muy poco. Pero acuérdense que el tejido gastrointestinal es sumamente noble. En 7 días, 14, como mucho, ya se regeneró todo. ¿Por qué creen que estos tratamientos de gastritis de pantoprazol y omeprazol les dicen, con 14 días ya te curó? Entonces los fabricantes y los que lo anuncian lo hacen ver como un producto maravilloso que en 14 días ya les quitó la gastritis. Lo que pasa es que en 14 días ya se regeneró todo el tejido
y entonces pues ya tenemos pocas células dañadas, ¿no? A menos que ahí siga el insulto, que sea un Helicobacter pylori, que esté ahí ya plantada para toda la vida, o pues que nos guste estar tome y tome café, Coca-Cola, irritantes, y pues ahí va a seguir siendo expuesto el organismo al insulto, ¿no? Pero pues en 7, 14 días se regenera todo un tejido gástrico. El problema aquí es que si en 7, 14 días se regenera todo el intestino, pero ahí sigue la coccidia, lo va a seguir dañando. Tratamiento hay muchísimo, sobre todo en aves. En aves hay libros enteros de tratamiento de coccidiosis. Entonces, esto se los dejo sobre todo para quienes vayan a cursar las asignaturas de medicina y zootecnia de aves. No es para que usted en el examen, a ver, ¿cuál es la dosis de pirimirina para pollos de comienzo de postura? O sea, eso sí se los van a presentar cuando cursen aves. Pero aquí ustedes deben tener una noción de cuáles son los fármacos eficaces contra coccidiosis. Y entonces tenemos el amprolio, tenemos clopidol, diclazuril, y como pueden ver, para pollos es una dosis, para pavos otro, para pollos que dedicados al huevo para plato es otra dosis, que si son pollitos de reemplazo, otra dosis, que si es pollo de engorda, otra dosis. Entonces no hay un solo médico veterinario, incluso que lleve años trabajando en aves, que se sepa esas dosis, ¿no? Y para decir, a ver, este es pollito de reemplazo, le toca diclazuril con tanto, no. O sea, siempre tenemos que consultarlo. Es absurdo memorizar esto, ¿no? Entonces, es para que vean cuáles son los fármacos eficaces. Diclazuril es de los mejores. Tenemos, pues, de los que más se utilizan en aves, pues son generalmente los ionóforos, como la salosida, como monencina, maduramicina. Aquí está, la monencina, les comentaba, es de la que más viene. Los alimentos incluso ya vienen suplementados con monencina, que además tiene una actividad antimicrobiana. Incluso le llaman promotor de crecimiento, ¿no? Porque ayuda a que el pollo engorde como solito, ¿no? Como el clenbuterol y esos, ¿no? Que hacen que se hipertrofie el músculo. Esto es porque, pues, como elimina patógenos, el animal puede ganar más peso porque no está compitiendo con un patógeno. Igual, este es otro tipo de ionóforo. Ionóforo significa que agujera la coccidia, ¿no? Entonces, hay un intercambio excesivo de iones, le hace como que un agujerito y se empieza a llenar de líquido hasta que revienta, ¿no? Entonces, los ionóforos es de lo mejor que existe para el control de coccidias. Desafortunadamente ya hay muchísima resistencia, ¿no? Igual, un ionóforo es de los que más baratos y los que más gustan. Tenemos también distintos esquemas de tratamiento. Esto lo van a ver muy bien en la clínica de aves. Esto es únicamente como que un embarrancito, ¿no? De cómo se trata la coccidiosis. Ustedes pueden utilizar, vamos a elegir monencina, varios años, pero pues esto puede generar resistencia. Entonces los expertos dicen que mejor hay que rotar los fármacos. Entonces yo utilizo monencina durante el ciclo de crecimiento, utilizo posiblemente diclazuril durante el ciclo de desarrollo y voy a cambiar entonces amprolio durante el ciclo de finalización. Entonces, como los vamos cambiando, es más difícil que haya resistencia. Y siempre se recomienda usar los productos pues, menos eficaces en épocas en las que casi no hay coccidias, o sea, cuando está muy seco el ambiente. Y dejemos los buenos para las épocas de alto riesgo. Es igual que ahora, o sea, si en este caso, no sé, pensando en un antimicrobiano, pues vamos a tomar a lo mejor uno muy leve en una penicilina, cuando haya unas bacterias muy leves, ¿no? Pero nos vamos a ir ya a una quinolona de cuarta generación cuando sea algo ya mucho más agresivo. Es lo mismo, o sea, las coccidias son más agresivas o hay más en las épocas de lluvia. Entonces ahí dejamos los buenos fármacos y los fármacos pues poco eficaces, los más viejitos, los usamos en épocas de poco riesgo. Y pues aquí el doctor Chapman, que es una eminencia en coccidiosis, aquí pone un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, él habla de que al inicio se da un fármaco durante el inicio del crecimiento, después aquí hay que cambiar a otro fármaco, por eso otro color, y al final del ciclo de producción otro fármaco. Y lo que pide el doctor es que esto se mezcle con la vacuna. Entonces, la mitad de las empresas de productoras de pollo del país en el que publicó el doctor, que es de Estados Unidos, llevan a cabo este tipo de manejo de coccidiosis y ha sido muy exitoso.
Y como pueden ver, las vacunas están metidas aquí. Ya vieron que necesitan apoyarse en las vacunas para el control de las coccidias. Y esto es lo que habíamos dicho, los productos débiles en los meses secos, los fuertes en las temporadas de lluvias. Hay unos programas de enlace, que incluso aquí los colegas, los médicos veterinarios mexicanos lo conocen como el programa Shuttle, así le llaman, y vean cómo en la fase de iniciación usan un fármaco, en crecimiento otra y en finalización otra. Y les ha resultado muy, muy bien, muy bueno este programa. La vacunación es uno de los poquititos parásitos para los que existen vacunas eficaces. Tiene muchos pros, muchos contras, hay muchísima investigación al respecto, pero bueno, la mayoría tienen oquistes vivos, atenuados o no atenuados, se pueden dar en agua de bebida. Es muy común esto, en la incubadora, ahí los rocían, entonces rocían ahí las vacunas y penetran por las narinas, por vía intranasal, y las que no llegan a penetrar lo pueden picotear los pollitos y lo ingieren. Hay bajo número de oquistes, pero los oquistes vacunales dan lugar a hasta 500,000 células hijas como progenie, aprovechando la prolificidad de Eimeria, ¿no? Entonces, ahí el que hizo la vacuna sabía perfectamente el ciclo de Eimeria y sabe que una célula madre da lugar a miles de células hijas y dijo, con 10 oquistes que le des al pollo va a tener 500,000 de hijas. Entonces, era alguien que conocía perfecto el ciclo de Eimeria. Entonces, bueno, estos son nada más son información adicional. No se asegura que todos los pollos hayan picoteado el oquiste, pero pues muchos al acicalar se lo comen, otros pues pasa a través de la nariz o del conducto lagrimal. Entonces, pues prácticamente todos los pollos se exponen al oquiste. Hay productores que han usado, por ejemplo, las luces de colores. Utilizan luces de color rojo al momento en que pulverizan la incubadora. Entonces, por ejemplo, aquí está la nube que está saliendo la vacuna, le ponen una luz roja y las aves instintivamente picotean ese color. Si les llama mucho la atención el picoteo, porque generalmente pues los insectos que comen son de colores vivos. Entonces, pues piensan que es algo ahí comestible, picotean y eso logra que consuman mejor la vacuna. Se puede administrar, pero pues imagínense, ¿no? Para una granja de 100,000 aves uno por uno está más pesado. Por eso es mejor el método de rociarlo. Las vacunas, pues piensan igual que las actuales, ¿no? O sea, hay unas que como estas Sputnik, ¿no? Que están, la AstraZeneca, me parece que son como atenuadas, ¿no? Y hay otras que de plano son pedacitos de un ácido nucleico, como la de Pfizer. Es lo mismito, lo mismo. Por eso la vacuna esta del coronavirus actual se basó muchísimo en las tecnologías vacunales que se usan en medicina veterinaria. Se basaron mucho, sobre todo en la vacuna de coronavirus de bronquitis infecciosa aviar, porque es causada también por un coronavirus, y vieron pues cómo funciona. ¿Sí? Incluso uno de los de Pfizer es médico veterinario, uno de los directivos de Pfizer que crean la vacuna. Entonces, pues vean, es muy similar, ¿no? O sea, las no atenuadas no han sido modificados, tenemos las atenuadas que son muy, muy buenas, pero a veces llegan a causar signos en el animal, ¿no? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. La AstraZeneca, ¿por qué provoca tanta molestia? Pues porque prácticamente están metiendo un virus, ¿no? El adenovirus, que es el que llega y porta la proteína esta que va a causar la inmunidad. Entonces son muy buenas, pero sí llegan a causar en algunas aves incluso hasta algunos signos. Entonces, pues, ¿cómo pueden reducir virulencia? Pasando el parásito en embriones, lo mismo que en un virus. Acuérdense que un virus disminuye su virulencia a medida que se pasa de cultivo en cultivo, es como se crean muchas vacunas. Sí, y creo que en muchos países, sobre todo yo estoy especulando que en la India, le apostaron a eso, ¿no? A que el virus se transmitiera tanto entre la gente que fuera disminuyendo su virulencia, pero pues le salió la cepa delta que hizo todo lo contrario. Entonces le apostaron a la inmunidad de rebaño para precisamente tantos pases entre tantos hospederos, disminuye la virulencia. Pero en este SARS-CoV-2, que ya no sabe uno si en realidad vino de un murciélago o vino de un megalaboratorio, porque de veras que rompe todos los esquemas. Y pues hay otro tipo de reducción de virulencia que utiliza cepas precoces. ¿A qué se refiere esto?
que es, por ejemplo, los ciclos normales de Eimeria, pues a veces llega a tener 3 o 4 esquizogonias. Una cepa precoz tiene 1 o 2. Entonces se reproduce muy, muy rápido en el intestino antes de eliminar los oquistes y por lo tanto hay muy poquitos oquistes eliminados durante la infección. Entonces van a crear un pollo que elimina muy poquitas fases infectantes al ambiente. O sea, están creando un ambiente prácticamente con pocos oquistes gracias a las vacunas por precocidad. Hay unas con subunidades. Estas, si ustedes revisan la literatura actual científica, casi todos ya están estudiando las subunidades, se ponen a ver cuáles son las proteínas inmunogénicas y empiezan entonces a crear ese tipo de vacunas. Y lo más importante, si ustedes van a vacunar aves, no les den anticoccidianos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que, por ejemplo, yo vacuno un pollito y va a excretar los oquistes, o que son oquistes vacunales, oquistes que no van a causar, no van a matar a los pollos. Pero si vacuno al pollito y le doy su decoquinato, pues voy a matar los oquistes vacunales. Entonces, pues no sirve de nada su vacuna, la están tirando al basurero. Por lo tanto, si vacunamos, no hay que dar anticoccidiano para que se garantice que vamos a exponer a los pollos a oquistes derivados de una vacuna, que son oquistes muy, muy leves, muy tenues, ¿no? Entonces, no es conveniente medicar cuando vacunamos. Desventajas, lo que habíamos dicho, ¿no? Puede haber reversión de virulencia, pérdida de efectividad, de infectividad y pues errores en la dosificación. O los que le ponen los fármacos al alimento y ya fastidiaron la vacuna. Las subunidades son las que están de moda, ¿no? Es, por ejemplo, en el caso del COVID, la de Pfizer, es una vacuna subunitaria que va sobre un pedacito del virus, en este caso aquí del parásito. Las recombinantes, pues hacen ahí una mezcla tipo el doctor Frankenstein, que empiezan a combinar distinto ADN para, utilizando secuencias del ácido nucleico, y buscan la fracción más inmunogénica del parásito y contra esa van a dirigir la vacuna, ¿no? Entonces hacen, primero ven cuál es la más inmunogénica, aíslan ese pedacito del parásito y empiezan a producir ya un blanco vacunal con eso. Son más, pues más infecciosos que las coccidas naturales, los vacunales. Entonces, son muy, muy buenas las vacunas contra coccidias. Están perfectamente elaboradas para que los pollitos excreten oquistes vacunales que no los van a matar. Ya sea, una vacuna, de acuerdo, está hecha para prevenir, pero pensemos que también está hecha para provocar cierto grado de enfermedad que no va a matar al animal. Entonces, sí, o sea, van a excretar oquistes, pero no los va a matar. Entonces, son muy, muy eficaces. Y pues los cuadros de las vacunas disponibles, ¿no? Tenemos las Coxivac, vemos contra qué Eimerias hay. Por ejemplo, si yo elijo poner Coxavic, nada más voy a inmunizar contra Necatrix, perdón, Precox y Tenela. Si en mi granja hay Eimeria máxima y yo puse Coxavic, si no trato, si no doy anticoccidiano, se van a morir todas mis aves por Eimeria máxima. Entonces, fíjense muy bien contra qué parásito protege. No hay inmunidad cruzada. O sea, Coxavic no le va a hacer nada a Eimeria máxima, por ejemplo, Eimeria acergulina, no tiene aquí Eimeria acergulina. Entonces, pues de preferencia elegir las que tengamos en la granja. Entonces, primero hay que ver cuáles son las especies más frecuentes en la granja y ahí vamos a elegir. Si yo solo tengo Eimeria tenela en la granja, pues elijo la Imucox, ¿no? Entonces ahí les dejo yo estos cuadros, les va a ser muy útil esto cuando cursen medicina y zootecnia avícola, porque esto me parece que es la doctora Xochitl Hernández quien es una eminencia en este tema, la doctora Odette Urquiza sabe muchísimo de esto también, entonces pues van a tener que tener esto a la mano en esa asignatura. En conejos utilizamos los mismos productos, lo pueden ver aquí, y en rumiantes los mismos, ¿no? Diclazuril, toltrasuril, amprolio. Entonces son los anticoccidianos más comunes. El toltrasuril a mi gusto es el mejor, definitivamente es el mejor. Y les pongo rápidamente este video que habla sobre los... bueno, no, pero mejor se lo subo al aula virtual porque como tiene música, ya está el pobre Tito Parasitito Mosquito, que es el responsable del canal de YouTube,
ya lo tienen ya amenazado por lo de la música. Entonces, mejor, me gustaría que lo vieran mejor en el aula virtual y no en YouTube. Entonces, pues acuérdense la bioseguridad, ¿no? Evitar que haya excretas ahí junto al alimento, junto al agua. Acuérdense que es muy resistente la coccidia, entonces pues con la pala, con el tractor, estar moviendo las excretas. Y pues tenemos fitoactivos, tenemos probióticos que están a nivel experimental, ¿no? Por el momento son alternativas, son herramientas complementarias, pero nunca vamos a sustituir, por ejemplo, el ajo y el orégano en lugar de un decoquinato, una monencina, ¿no? Y antes de seguir con cripto, ¿cómo vamos? Ok. 1. ¿A quién le duele el brazo? Ok. Y El listo, ya 6. también ya ahorita que mencionaste lo del video, ya lo subí al aula virtual en la carpeta de Gracias. información adicional para que lo puedan descargar. Se llama Ciclo y Medio MP4, ya lo pueden descargar y lo pueden ver posteriormente. Ay, mil gracias. Sí, porque ya nos traen cosidos. Bueno, muchas Sí. gracias. El tema que sigue lo voy a dar en 10 minutos porque es muy rápido, pero está curioso, es de la Malala. Sí. Ok, y entonces seguimos con Cryptosphere. Lo voy a dar muy rápidamente. Ok, y tenemos entonces, primero cierro esta. Ok, coccidiosis ya. Ay, gracias por subir el video. Sí, porque, uy, estos cuates, bueno. Ok, entonces dejamos de compartir. Es que ya aquí está la presentación. Y pues bueno, estas son muy poquitas diapositivas. Es el tema criptosporidiosis. Bueno, de nuevo, es un protozoario, es la unidad en la que estamos, Cryptosporidium. Y hay muchísimas especies, muchas especies de cripto y varios hospederos, desde aves, reptiles hasta mamíferos, incluyendo al humano. Y el que nos interesa en particular es el del becerro. Entonces es al que le vamos a dar más atención, que es Cryptosporidium parvum. Sí, vean el tamaño. Doctora. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Podría devolver la diapositiva anterior? 2 segundos, sí, por favor. No, sí, claro que sí, Lucia, con gusto. Y bueno, mientras les comento, como vieron, Muchas el tamaño con gusto, de Cryptosporidium mide de 4 a 5 micras. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, una coccidia, estamos hablando 17, 20 micras, 30, ¿no? Y media, por ejemplo, máxima, gigantesca comparada con eso. Ahora imagínense, mide 5 micras, ¿no? De ahí el nombre, cripto significa escondido, esporo es pequeña, es semilla, y en el caso significa pequeño. Entonces, Cryptosporidium significa pequeña semilla escondida. ¿Y por qué? Porque el tamaño es demasiado pequeño. O sea, Cryptosporidium es difícil, si no es casi imposible de diagnosticar en una técnica simple de flotación. Mateo, por ejemplo, que llegó a hacer 500 copros al día en búsqueda de Cryptosporidium para unos laboratorios. Creo que siempre tuvo que usar una técnica de ácido alcohol resistente para verlos, porque es tan pequeñito que quién va a ver algo de 4 o 5 micras en una gota, ¿no? Entonces, de ahí el nombre, Cryptosporidium, pequeña semilla escondida. Y pues vean el tamañito, o sea, 4 o 5 micras, ¿no? Comparado con una coccidia de 20, imagínense un huevo de fasciola de 130 micras, ¿no? O sea, ya de cuánto estamos hablando. Entonces es muy chiquitito. Y de ahí que la importancia que sea tan difícil diagnosticar con técnicas tradicionales. Sí, vean, esta es una tinción ácido alcohol resistente, una Kin-Yun, lo tienen que maquillar para que se vea. Entonces tenemos los oquistes, hay de tipo 1, de pared delgada, los del tipo 2 con doble pared, y los oquistes, bueno, son desnudos, no están cubiertos como las coccidias, miden muy poquito, y a diferencia de las coccidias, son inmediatamente infectantes cuando salen al ambiente. Acuérdense que una coccidia tiene que esporular en el ambiente. No, de las excretas ya sale infeccioso. Entonces, el pobre inocente que tenga contacto con esas excretas con cryptosporidiosis se va a infectar. Es una zoonosis. Entonces, si el becerro está infectado y el humano
no se lava las manos después de tocar sus excretas, el humano se va a poder infectar con este parásito y causa unas diarreas muy, muy molestas. Entonces, es inmediatamente infectante. Los oquistes tipo 1 tienen la pared muy delgadita, es una pared mal hecha, es una pared deficiente. Entonces, ¿qué pasa? Es tan delgada la pared que si salen hacia el ambiente, mueren. O sea, la primera, así que salgan al contacto con el aire y ya, como si nosotros saliéramos de una nave espacial, sin el casco y sin la protección, lo primero que nos pasa, explotamos, ¿no? Es lo que le pasaría a un oquiste de tipo 1 si sale al ambiente. Entonces, los oquistes de tipo 1 se reciclan dentro del animal y van a estarse reciclando y reciclando del intestino al otro pedazo del intestino, al otro pedazo del intestino. Por eso es una enfermedad tan difícil de tratar, porque no es como que, ay, salió ya al ambiente, salió con la diarrea, ya se curó. Le quedaron muchísimos adentro autorreciclándose. Y la naturaleza, vean qué sabia es, qué bonita es, que para los oquistes de tipo 1 hay 8 merozoitos, ¿no? Y para los de tipo 2 que tienen la pared bien hecha, nada más fabrica 4. ¿No? Porque sabe que los tipo 1 están defectuosos, hace más para que se reciclen entre ellos solitos. Y los que están bien hechos, hace poquitos para que salgan al ambiente, pero salen bien, ¿no? Así como los astronautas, a los buenos son a los que saca. Y a los de, ay, así como que, híjole, no, de chiquito era asmático y se nos va a morir allá en la estación espacial. No, ese que se quede aquí mejor tras la computadora en la NASA, ¿no? Así sería. Estos que tienen la pared eficiente, pues te quedas adentro reciclando y produciendo más hijos. Y el 2, ese sí, vete afuera a buscar más hospederos. Está en vacuolas, o sea, es extracitoplásmico, no se mete como tal, queda como hecho una vacuola aquí en el enterocito, en la célula intestinal, como que está extracitoplásmico, o sea, no se mete como tal como las coccidias, se queda dentro de una vacuola en la que han visto donde se transborda en el metro La Raza, ¿sí han visto que es un túnel, así se hace un túnel grandotote y de un lado está el alimento y es como si en ese túnel les aventaran la comida, así es esto, ¿no? O sea, les llega el alimento desde la célula a través de esa vacuola parasitófora, que es un citoplasma que se forma con la célula hospedera. Entonces, con sus organelos forma una membranita con la que se une a la célula intestinal del hospedero y a través de ese como túnel, de ese pasaje, hay un intercambio de nutrientes sin necesidad de llegar a invadir el endotelio como lo hacen las coccidias del género Eimeria. Este también es una coccidia, pertenece al Eucoccidioroda, pero es muy diferente a Eimeria. Hasta de veras parece otro que crearon como que con las ganas de fastidiar. Y aquí es lo que decíamos, vean, el meronte tipo 1 produce 8 merozoitos, el meronte tipo 2 produce 4. Estos tienen la pared muy bonita, muy bien hecha, entonces estos tienen derecho a reproducirse sexualmente. Estos, como salieron feos, con la pared mal hecha, no tienen derecho a la reproducción sexual, únicamente se pueden reproducir asexualmente, o sea, estarse clonando a sí mismos, ¿no? Entonces vean qué crueldad, ¿no? O sea, si esto fuera actualmente, estos ya hubieran denunciado por discriminación, porque no los dejan reproducirse. Es como si nos dijeran, ay, híjole, tú sabes que tienes los dientes bien chuecos, no, tú no te puedes reproducir sexualmente, tú te partes en dos, ¿no? Es el equivalente, o sea, está feíto, está mal hecha la pared, se tiene que reproducir nada más asexualmente y va a un ciclo de autoinfección. Y estos que tienen la pared bien hecha tienen derecho a la reproducción de tipo sexual, forma el macro y el microgamonte, que son las células macho y hembra, forman el cigoto o quiste, madura y ya, pum, se va hacia el ambiente. Y bueno, ay, pero ya le tengo miedo a YouTube. Pero bueno, es nada más, mejor sí que se lo suba mejor el doctor del Río al aula virtual, se lo voy a enviar, porque ay, ya ven cómo son los de YouTube. Entonces, es así rápido, es un organoide, ya ven que existe la tecnología de organoides, que a partir de células madre, forman ya órganos. Entonces ya ustedes pueden crear un pulmón o un intestino con células madre, dándole la instrucción genética de que, oye, yo quiero un pulmón, quiero un intestino. Y esto es un organoide al cual le infectan oquistes de Cryptosporidium, y ahí se ve como entre el oquiste, ahí se ve cómo salen los merontes de tipo 1, que son 8,
con la pared mal hecha y van y están infectando. Los merotes de tipo 2, vean, solo salen 4, nada más hay 4, y estos sí tienen derecho a reproducirse sexualmente. Entonces ahí se forman la hembra, el macho, ahí se fertilizan, entonces ya se forma el oquiste, que salen las excretas. Y ese es Cryptosporidium, es un parásito, como vieron, que está infectando células intestinales, fastidia las microvellosidades intestinales y por lo tanto hay diarrea, hay deshidratación, hay atrofia de grasa mesentérica, infartos en linfonodos, enteritis, ¿no? Entonces es una enfermedad, nuevamente una gastroenteritis lo que provoca. Entonces un animal con diarrea, pues ¿qué es lo que tiene? Está deshidratado, se ve débil y pues obviamente la pérdida constante de líquidos es lo que provoca incluso hasta a veces está la deshidratación, que hay hasta signos nerviosos, ¿no? Porque ya es mucha la deshidratación. En el humano, pues nuevamente causa diarrea, deshidratación. Quien tenga diarrea creo que lo menos que tiene es apetito, hay pérdida de peso y pues pueden durar hasta 15 días los síntomas. Pues este parásito se conoce desde 1907, pero a partir de los años 80 le pusieron atención porque dijeron, ¿qué pasa? Se están cayendo como moscas las becerras, ya están muriendo una tras otra, acabado con producciones enteras, y entonces ya empezaron a estudiarlo con ganas. En México hemos llegado a ver hasta 77% de prevalencia, sobre todo en hatos lecheros al norte del país. En Coahuila, este es su pesadilla. En Coahuila los niños no sueñan con el coco, no sueñan con el lobo malo, con el del juego del calamar, no sueñan con eso. Sueñan con Cryptosporidium porque los va a dejar sin patrimonio, porque les va a matar a todas sus becerras, ¿no? Estos niños que son hijos de productores de la leche Lala, de Alpura, de todas estas grandes productoras lecheras del norte, pánico le tienen a Cryptosporidium. Pues generalmente afecta a los animales más jóvenes. Puede haber en este caso los animales de compañía, pueden llegar a ser fomites, ¿no? Vectores, hospederos paraténicos, hospederos de transporte. Entonces, pues por ser de riesgo zoonótico, se considera que hay que poner mucha atención a la sanidad del agua, a inocuidad del agua, que no venga contaminada con excretas de bovino. Entonces, bueno, aquí un expertazo, Mateo, en hacer quinyunes, los puede hacer incluso con los ojos vendados y encontrar Cryptosporidium con esta técnica. También tenemos técnicas inmunológicas y pues a mí me gusta más quinyun, que es lo que más he usado. Y pues también tenemos técnicas moleculares como PCR. El tratamiento, pues los que más eficaces han resultado han sido la nitazoxanida y la alofuginona. Entonces, aquí tenemos los esquemas. La alofuginona se tiene que dar 7 días seguidos, a veces hasta 14. Entonces, cuidado, si el animal tiene mucha diarrea, no hay que darle. Si el animal está muy débil, no hay que darle. Entonces, tiene muchas contraindicaciones. Si ustedes ven el instructivo, hay que leer muy cuidadosamente las contraindicaciones y las precauciones. ¿Por qué? Porque puede llegar a causar cierta toxicidad en animales muy deshidratados. Por lo tanto, hay que hidratar bien al animal antes de administrarlo. La nitazoxanida igual es buenísima, pero es molesta. A los niños les dan mucho nitazoxanida cuando tienen crisis de amibiasis. Es excelente antiparasitario, pero pues sí llega a causar un distrés gastrointestinal, ¿no? Así, náuseas, vómito. Entonces, imagínense, el animal está deshidratado y le meten un fármaco irritante. Por lo tanto, hay que hidratar muy bien a los animales al momento en que se les da el tratamiento. Y pues por último, un comentario hacia el margen. Hay un estudio súper interesante de manipulación genética de Cryptosporidium mediante la técnica de CRISPR-Cas9, las tijeras genéticas con las que hicieron la vacuna de Pfizer y la Moderna. Encontraron que Cryptosporidium tiene un gen, el gen TK, la timidinoquinasa, que lo hace ser resistente a todos los fármacos que matan a todas las coccidias. Entonces ya le encontraron su talón de Aquiles y con la tecnología CRISPR-Cas9, la misma que usó Pfizer y Moderna para el COVID, ya le van a recortar ese gen a Cryptosporidium para que ya lo podamos matar hasta con sulfas, ¿no? Entonces para que vean la medicina veterinaria, de veras, si esta pandemia hubiera estado en manos de veterinarios, ya estaríamos en este momento en el salón congelándonos. Pero bueno, muchas gracias. Le doy la palabra al doctor Del Río y si quieren al final hacemos las preguntas.
Gracias, Jazz. Pues chicos, vamos a continuar con la última enfermedad que vamos a ver el día de hoy. Permítanme compartirles pantalla. Ok, déjame ver. ¿Dónde está? Nos falta una enfermedad, toxoplasmosis. ¿A qué les suena? ¿A cuál de los parásitos que vieron durante segundo semestre les suena esta enfermedad? ¿Que sea causada por quién? Toxoplasma gondii. Muy bien, Toxoplasma gondii. ¿Y a quién tiene como hospedero definitivo Toxoplasma gondii? Y que realmente se le ha satanizado mucho, se le satanizó mucho por un tiempo, sobre todo por ahí problemas de que si había mujeres embarazadas, podía causar abortos y cosas de ese tipo. Muy bien, ¿no? Los gatos es lo que se le hizo mucha mala fama por ser los hospederos definitivos de esta enfermedad. Entonces, pues vamos a iniciar. Déjenme les comparto pantalla. También toda esta información, ahorita el video que me pase la doctora Yasmín y la presentación ya la pueden descargar del aula virtual. Y también por ahí les voy a subir un video de toxoplasmosis que, como dice la doctora Yasmín, no lo vamos a pasar ahorita porque pues sí, están encima ahí con los derechos de autor de algunos materiales que a veces compartimos y pues nos empiezan a bloquear la cuenta donde hacemos donde subimos el material y ustedes lo pueden descargar o ver, ¿no? Si es que no pudieran asistir a la clase. Pues toxoplasma, ya me dijeron el agente etiológico, es Toxoplasma gondii. ¿Cómo definimos esta enfermedad? Como una enfermedad parasitaria causada por un protozoario que es intracelular obligado, el cual también pertenece a las coccidias que afectan el intestino de los hospederos definitivos, pero también pueden afectar otros órganos y sistemas, tanto del hospedero definitivo como de los distintos hospederos intermediarios que existen. Algunas de las sinonimias, como la pueden encontrar también en algunos textos o en la literatura, pues es como coccidiosis tisular o aborto toxoplásmico. Existen distintas cepas que van a tener distinta virulencia. Entre toxoplasma hay 3 cepas, la tipo 1, la 2 y la 3, que pueden estar afectando a distintos hospederos intermediarios, siendo la cepa RH, una de las que se trabajan más en los laboratorios de investigación, es la más patógena para el ser humano, por eso es de las más estudiadas. ¿Quiénes van a ser los hospederos definitivos? Ya me lo dijeron, no solamente los felinos domésticos, sino también los felinos silvestres son los que van a ser los hospederos definitivos, mientras que dentro de los hospederos intermediarios podemos encontrar a una muy amplia variedad de vertebrados homeotermos, ahí hay mamíferos, aves y el hombre principalmente. ¿Dónde se van a localizar este parásito dependiendo del tipo de hospedero al que está afectando? Si hablamos del hospedero definitivo, los vamos a encontrar a nivel intestinal, y si hablamos de los hospederos intermediarios, la han logrado aislar de una gran cantidad de líquidos y de tejidos. Ahorita veremos en cuáles. ¿Por qué decimos que el gato es considerado el hospedero definitivo? ¿Qué tiene que pasar en el gato? ¿Qué tipo de reproducción pasa en los hospederos definitivos? Y que en este caso solamente va a suceder en el gato. ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿No? Ok, recuerden que los hospederos definitivos, cuando hablamos de enfermedades, sobre todo por protozoarios, y que pues no son los flagelados que únicamente se reproducen de forma sexual, en los felinos es donde se va a dar la reproducción sexual y por tanto la formación de los oquistes. Estos oquistes son los que van a salir en las heces de los felinos infectados y que son una de las principales fuentes de contaminación, no la principal, porque hay otras formas de contagio. Sin embargo, una de las importantes son la salida de oquistes en las heces de los gatos infectados. De otros lugares de donde se ha logrado aislar el parásito es de las lágrimas, de la saliva, de la mucosa de la boca, de heces obviamente, de orina, leche, líquido cefalorraquídeo, el humor vítreo, el exudado vaginal, de tejidos como el músculo, el cerebro, hígado, corazón, placenta, porque también hay transmisión vertical de este parásito, ahorita lo veremos más adelante,
en aves del mismo huevo, de los eritrocitos del pollo, así como de otros tantos órganos y tejidos. En cuanto a aspectos epidemiológicos, es una enfermedad que realmente tiene una distribución mundial y que se calcula, por ahí del 2017 hicieron un cálculo que más o menos 1/3 de la población humana está infectada con este parásito. Se ha encontrado en diferentes latitudes y altitudes, aunque es menos frecuente encontrarla yéndose hacia los polos y en zonas elevadas que a comparación de zonas templadas, cálidas y de baja altitud. ¿Cuáles son los factores de riesgos más importantes para que se presente esta enfermedad en el humano? Sobre todo, no en la presencia de un gato como mascota, sino el consumo de carne cruda o alimentos que estén contaminados, así como malos hábitos de higiene, aunque también se puede adquirir por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, entre otras formas. Aparentemente tiene una morbilidad y una mortalidad baja, pues que ya vimos que morbilidad tan baja no es, y se estima que puede haber hasta 1/3 de la población mundial contagiada con este parásito, pero pues también tiene transmisión vertical. Se puede transmitir al feto a través de la placenta y también se vuelve un problema cuando estamos tratando con individuos que están o pacientes inmunocomprometidos. Esta enfermedad está clasificada dentro del grupo 3, donde encontramos aquellas enfermedades que se encuentran en el territorio nacional, pero que no presentan un alto riesgo desde el punto de vista epidemiológico, económico, de salud pública y de comercio nacional e internacional. Son de notificación mensual obligatoria a las dependencias oficiales, en este caso de México a la SAGAR. En los estudios que se han realizado en el país, pues la prevalencia oscila entre un 15 a un 50%. Se ha reportado mayor prevalencia en zonas costeras del Golfo de México y del Pacífico y mucho menor en las zonas áridas. Estos oquites, aunque también resisten muchas veces a los desinfectantes comerciales, también son muy sensibles al proceso de la desecación. Por eso en zonas áridas pues la podemos encontrar mucho menos. Por ahí del 2012 se determinó que esta prevalencia en México por Toxoplasma gondii fue alrededor del 60% y había una hiperendemicidad en las costas y hipoendemicidad en las zonas centrales del país. Pues que hay en las costas una gran cantidad de humedad y la temperatura es la óptima para que se dé el desarrollo del oquiste, se dé la esporulación y pues se vuelve infectivo. ¿Qué mecanismos son los que tiene de infección este parásito? Pues primeramente y de lo que hemos estado hablando es de los oquistes. Estos oquistes se pueden estar ingiriendo en agua o alimentos que estén contaminados o por no lavarse las manos después de tener contacto con la tierra. ¿Por qué? Y por ahí hay un estudio donde vieron que muchas de las personas que son positivas a este parásito, pues son jardineros. ¿Qué pasa? Pues el gato puede defecar en el techo. Estos oquistes pueden ser arrastrados grandes distancias por el agua de lluvia, como ahorita que han visto que ha llovido demasiado en la Ciudad de México, pues si tienen por ahí vecinos que no practican la tenencia responsable de sus mascotas y dejan que sus gatos estén deambulando por todos los techos de la colonia, pues es fácil que puedan llegar a defecar en estas zonas. Si el gato defeca en un techo que tiene cierta inclinación, pues estos oquistes por el mismo agua de lluvia pueden ser arrastrados a cualquier lugar que ustedes se imaginen. Y luego si están en zonas que hay tierra, pues ahí se va a mantener sobre todo también la humedad que requieren para el proceso de esporulación. Entonces tenemos como primera fuente de infección a los oquistes. Luego tenemos la que considero yo que es la fuente más importante de contaminación o de infección más bien para este parásito, es la ingestión de quistes tisulares. Estos quistes tisulares pueden estar contenidos en la carne cruda o que no esté bien cocida, en especial de especies como los corderos, los cerdos o las cabras, y en menor medida en las reses, en los caballos. Otra es también si donación de órganos y no se revisan adecuadamente y esos órganos se trasplantan y tienen quistes tisulares, pues ya estamos generándole la infección a un nuevo hospedero.
También la forma de taquizoitos tiene transmisión vertical, esto que quiere decir que se va a pasar de la madre a la cría de forma transplacentaria, conocida como toxoplasmosis congénita, por transfusiones sanguíneas, estos taquizoitos que están libres en la sangre al momento de que se hacen las transfusiones también los pueden estar pasando un nuevo hospedero. También por el trasplante de órganos no siempre están contenidos en quistes, sino los podemos encontrar en forma libre. Y pues de todas estas secreciones que les había comentado, ¿no? De leche, saliva, también se han aislado del semen, etcétera, etcétera. Ok. En cuanto a aspectos de seroprevalencia, en algunas ciudades del continente americano, pues podemos ver, ¿no? De aquí en hospederos definitivos, ¿no? Es muy variable y por ahí a lo mejor van a leer que los gatos solamente eliminan oquistes de toxoplasma una vez en toda su vida. Sin embargo, esto no es cierto. Sí eliminan, pero en una cantidad mucho menor y por un periodo de tiempo mucho más corto. De por sí es difícil encontrar a un gato positivo a toxoplasma, como lo platicaba la otra vez con Mateo. Básicamente me decía, pues, encontrar un gato con toxoplasmosis es encontrar la gallina de los huevos de oro. Y sobre todo que esté eliminando o quistes en las heces. Es muy, muy difícil poderlos encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente es una enfermedad que en el gato va a cursar de forma asintomática, puede tener un pequeño episodio de diarrea, es autolimitante y es difícil que percibamos que un gato está liberando quistes en ese momento. Sin embargo, pues aquí en distintos estudios, ¿qué es lo que se ha visto? ¿No? Pues hay algunas otras técnicas que son mucho más específicas que la simple flotación para detectar los oquistes y, por ejemplo, en Sao Paulo, Brasil, de 163 gatos evaluados, 119 fueron positivos por la técnica de inmunofluorescencia. Vámonos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues poquito, ¿no? Aquí hay también dependiendo de la población, pacientes en clínicas veterinarias, en la Ciudad de México que se hizo con hospitales, se vio que pues de 6 que analizaron, 4 eran positivos mediante la técnica de fijación del complemento y pues finalmente alguno de los más recientes que se llevó a cabo, por ejemplo, en Illinois, Estados Unidos, en gatos que se encuentran en granjas conviviendo con otros potenciales hospederos intermediarios, de 295 gatos, 223 eran positivos a toxoplasma. A lo mejor ahí pues ya no están liberando quistes, pero sí nos quieren decir muchas de estas técnicas que en algún momento de su vida ya estuvieron infectados con el parásito. ¿Cuáles van a ser las principales fuentes de infección? Pues ya, aquí lo vemos, ¿no? En este esquemita, pues vemos que pueden ingerir quistes tisulares el humano, pueden ingerir los o quistes esporulados directamente las heces de gato en agua o alimentos contaminados. Aquí cabe mencionar algo que es muy importante, ¿no? De que esto no es como lo acaba de mencionar la doctora Yasmin Alcalá, que inmediatamente que salen en las heces están esporulados. Se necesita pasar cierto tiempo, más de 48 horas, para que se dé el proceso de esporulación. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que una persona realmente se infectara con quistes de Cryptosporidium, de toxoplasma al momento de convivir con su gato? Pues que realmente no fuera un dueño responsable, que el gato deambulara mucho, que tampoco recogiera las heces con la frecuencia que se requiere, de menos recogerlas diariamente para evitar que esos oquistes que están en las heces se esporulen. Entonces, pues si lo recogen diariamente no van a tener ese riesgo. Y aún así, pues básicamente lo tendrían que recoger sin guantes, con la mano y luego chuparse los dedos después de que estuvo 2 días ahí las heces de su gato para que se pudiera infectar a una persona. La principal fuente de infección para el humano es el consumo de carne cruda poco cocida, cosa que se ha presentado mucho en países como Francia porque dentro de sus hábitos alimenticios, ¿saben qué platillos les gusta mucho a ellos? Que pues básicamente es comer un poco de carne cruda y curada con limón y molida, ¿no? Todavía hasta la muelen y esto favorece que estos quistes tisulares, los trofozoitos que se encuentran ahí se liberan mucho más fácil. ¿Cómo se llama ese platillo? Que bueno, también aquí se consume, pero no con tanta frecuencia. ¿Alguien sabe? Carne tártara, ¿no? Algo así.
Así es, la carne tártara. Hay artículos donde han referido que los brotes de toxoplasmosis en algunos países europeos se han asociado con el consumo de carne tártara. También, pues en los laboratorios, el personal que está ocupacionalmente expuesto, que trabaja con este parásito, ahí viendo aspectos epidemiológicos, inmunológicos, de diagnóstico molecular, etcétera, etcétera, pues siempre va a estar expuesto a este tipo de parásitos y pueden correr el riesgo si no tienen buenas prácticas en el laboratorio en el cual trabajan. Esto es un poco en cuanto al ciclo biológico, que también lo que les comentaba la doctora Yasmín, los mecanismos patogénicos que tiene el parásito. ¿Qué va a pasar? Pues el gato se va a infectar, o un hospedero intermediario se va a infectar al momento de que ingieren, ¿qué? Un quiste tisular, que lo podemos ver aquí, o un quiste esporulado principalmente. De aquí se van a liberar los esporozoitos y van a penetrar en las células del intestino del hospedero definitivo y se van a transformar rápidamente en taquizoitos, perdón. Estos taquizoitos pues ya son la forma de reproducción asexual del parásito, se van a empezar a tener una acción de tipo exfoliatriz-citófago, empiezan a tomar nutrientes del citoplasma de estas células y se reproducen formando estos nidos de esquizontes. Después de varias fases de reproducción asexual, pues están causando acción traumática cada que están entrando y saliendo a las células del epitelio intestinal en el hospedero definitivo. Van a tener la formación de microgametos, que son los que están en color azul, o de los macrogametos, que se ven en color morado, ¿no? Aquí en color morado más ovalado. Los microgametos van a salir y nuevamente van a penetrar la célula que contiene al macrogameto para poderlo fecundar. Ya que está fecundado, se forma el oquiste y este oquiste también al momento de que sale de los enterocitos va a generar la ruptura de la célula, otra vez una acción de tipo traumático, y este oquiste es el que vamos a encontrar nosotros en las heces de los animales infectados. Si las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas, se da el proceso de esporulación y estos oquistes esporulados pueden ser ingeridos nuevamente por el hospedero definitivo o pueden ser ingeridos por hospederos intermediarios. ¿Qué va a pasar en los hospederos intermediarios? Se van a liberar estos esporozoitos, pero van a pasar a la fase, a todo el sistema, donde se van a empezar a formar estos quistes tisulares. Estos quistes tisulares pueden permanecer ahí viables por muchos años hasta esperar a qué? A que llegue un gato, se coma, aquí poniendo el ejemplo a este ratón, y así pueda continuar el ciclo. En el caso del hombre, pues también podemos tener los taquizoitos en la sangre, los quistes tisulares al momento de que hacen donación de órganos y tejidos, los quistes tisulares en la carne cruda o poco cocida, o quistes esporulados en alimentos o agua contaminada. Y finalmente, pues si la mujer está embarazada, estos parásitos pueden atravesar la barrera e infectar al producto. Ya lo resumimos aquí, ¿no? Pues hay una acción traumática por la penetración de las células del epitelio intestinal, hay lisis celular, y la acción antigénica, que también que no la mencioné, pero pues también estos taquizoitos que migran en la sangre o linfa, o que se encuentran en distintos órganos y tejidos, van a desencadenar una respuesta inmune de tipo celular. Ahí generada por citocinas de tipo TH1, ya les mencionaron algunas de las más importantes, como es el interferón gamma, que va a activar tanto células de la respuesta innata como de la adaptativa para intentar destruir tanto a los taquizoitos libres como a las células que ya están infectadas con los parásitos. Esto pues también es lo que hemos estado hablando, de esto de los taquizoitos, cómo van a penetrar en cualquier célula nucleada, van a tener diferentes proteínas de superficie que les van a ayudar a poderse introducir para formar primeramente una vacuola y luego pasar al citoplasma de la célula. Ya estas formas intracelulares que están enquistadas son poco afectadas por la respuesta inmune y también son poco afectadas, si no es que nada, por los diferentes fármacos antiparasitarios que se pudieran utilizar de forma sistémica.
Esta patogenicidad también está determinada por varios factores, como puede ser la susceptibilidad de la especie y la virulencia de la cepa del parásito. La infección congénita, ¿qué va a causar? Pues causa lesiones a nivel de la placenta que pueden llegar hasta el feto, produciendo lesiones viscerales, oculares y del sistema nervioso central, principalmente hidrocefalia y calcificaciones a ese nivel. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? La hidrocefalia, microcefalia, hepatoesplenomegalia, neumonía intersticial, miocarditis, edema, necrosis, así como vasculitis y la presencia de gránulomas. En el hospedero definitivo, ¿cuál va a ser la semiología? Pues más del 85-90% de los casos va a cursar totalmente de forma asintomática y solamente en algunos casos podemos ver fiebre, vómitos y diarrea. ¿Por qué? Pues está en la fase intestinal y como les dije, es muy complicado encontrar a un gato que en ese momento esté padeciendo de la fase intestinal de la toxoplasmosis. Ya en el humano, pues ahí sí, también si el hospedero intermedio, en este caso el humano, es inmunocompetente, pues va también a cursar de forma asintomática, que esto es en el 90% de los casos o más. También es autolimitante, más o menos de 3 a 4 semanas se van a curar solitos las personas infectadas. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a ver? Mal estado, fiebre moderada, odinofagia, que es ese dolor al deglutir, cefalea y mialgias. Cuando los individuos están inmunocomprometidos, puede haber una reactivación de estos bradizoitos que se encuentran en quistes. Se llaman bradizoitos. Bradi viene como de bradicardia, de reproducción lenta. Entonces se van a transformar en taquizoitos. Estos taquizoitos ya son metabólicamente más activos, se reproducen mucho más rápido y van a empezar a invadir otros tejidos. Ahí en estos hospederos intermediarios inmunocomprometidos podemos encontrar encefalitis, retinocoroiditis, pericarditis con derrame pericárdico, así como miocarditis y miositis. Donde encontremos estos quistes van a estar causando problemas en esos órganos. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Pues vemos aquí unas cicatrices con la flecha amarilla, vemos unas cicatrices de retinocoroiditis que es causada por Toxoplasma gondii. Diagnóstico, nuevamente, es difícil de diagnosticar. Como vimos, los signos clínicos son totalmente inespecíficos o pues el problema de los animales asintomáticos. En los felinos, los oquistes en ese son difíciles de diagnosticar, ya que solo se eliminan por un corto periodo de tiempo y no es, como les dije, eso de que solo una vez en la vida, no es cierto, ya está comprobado que sí lo pueden eliminar muchas veces, pero durante menor tiempo y en menor cantidad los oquistes, por lo que la detección coprológica resulta muy difícil. ¿Qué más se puede hacer? Pruebas serológicas de ELISA para determinar anticuerpos contra el parásito o antígenos parasitarios, o pruebas moleculares como el PCR. Aquí que vemos en esta imagen, está bastante bonita, pues podemos ver quistes que ya están esporulados, un oquiste sin esporular donde está la NS y un esporoblasto que se ha de haber roto uno de los oquistes y aquí hay un esporoblasto libre. Esto sí fue en una muestra fecal, seguramente pues con condiciones de laboratorio, de que no es de que estén cazando al gato del vecino o intentando diagnosticar al suyo, sino que pues seguramente se infectaron artificialmente y al momento de que procesaron sus muestras pudieron observar estos parásitos. Ya posteriormente se pusieron y se excitaron con luz ultravioleta y así se ven azules bastante bonitos. En cuanto al tratamiento, se considera hasta el momento que es nula la posibilidad de erradicar la toxoplasmosis una vez que un hospedero se infecta, debido a que es un organismo intracelular y que rápidamente realiza este proceso de enquistamiento quedando fuera del alcance de los parasiticidas y de la propia respuesta inmunitaria del hospedero. Por ahí se ha visto que la permetramina inhibe la replicación de los taquizoitos y se llega a utilizar en conjunto con la sulfadiacina y el ácido fólico para reducir, pero que los efectos negativos sobre la hematopoiesis y así potencializar su efecto.
En humanos que tienen infección congénita, se sugiere dar este tratamiento por 1 año y se tiene que estar dando seguimiento de vida al paciente. También algunos macrólidos como la clindamicina o la espiramicina se han utilizado para tratar la toxoplasmosis ocular en los gatos domésticos. En cuanto a los peligros y la toxoplasmosis, pues hay que tomar esto en consideración, que son las únicas especies que se encargan de la diseminación de los oquistes en el ambiente, por ende son las principales fuentes de infección para otro tipo de hospederos. Pocas veces van a estar manifestando la enfermedad. Es difícil realizar el diagnóstico en ellos mediante el uso de pruebas como coproparasitoscópicas, ya que se genera una respuesta inmunitaria excelente que en las reinfecciones disminuye el número de oquistes y el tiempo de expulsión. Eso que les he estado hablando a lo largo de esta charla. Los gatos que son semidomésticos y ferales, como podemos ver en esta imagen, un gato que está cazando ahí un ave, se están reproduciendo continuamente, van a estar proveyendo una fuente inagotable de hospederos definitivos susceptibles a la infección por Toxoplasma gondii, y esto va a mantener el ciclo del parásito en la naturaleza. Por esto es de suma importancia que cuando ustedes ejerzan la medicina veterinaria o si tienen familiares que luego les empiezan a preguntar acerca de este parásito, siempre mencionen lo de la tenencia responsable de las mascotas. Realmente muy difícil que un animal, un gato que vive dentro de la casa, que no lo dejan salir, que no tiene estos hábitos de caza, porque a fin de cuentas son depredadores voraces que pueden acabar con las especies de un ecosistema, se va a contagiar con este parásito y por ende no va a ser una fuente de contaminación para el humano. Y para el humano como tal, pues esto que les hablé, educación para la salud con los propietarios de los gatos, evitar que deambulen libres en la calle, se alimenten de esta fauna peridoméstica, alimentar a los gatos siempre con comida peletizada o enlatada, no dar este tipo de dietas que aunque dicen que son muy buenas, las dietas BARF, pues evitar dentro de lo posible dar carne cruda de cualquier especie, incluyendo las vísceras, porque también en las vísceras podemos tener la presencia de este parásito. Limpiar diariamente el arenero de los gatos y lavarlo por lo menos 3 veces por semana con jabón y agua hirviendo, pues se puede hacer, sino con que lo limpien diariamente, van a evitar que si en ese momento el gato estaba eliminando quistes, se dé el proceso de esporulación. También por ahí hay areneros que son automáticos, que cada cierto tiempo pasan, giran alrededor del arenero y en este recipiente verde captan las heces, ¿no? Ya no tienen ni siquiera que acercar sus manos a las mismas y pues eso sería una buena estrategia, sobre todo si hay una mujer embarazada que siente que tiene mucho riesgo de poderse contagiar con el parásito. Ok. Importante para evitar la ingestión de quistes fisulares, pues cocer suficientemente bien la carne y también si las personas que preparan alimentos que lo hagan con una higiene escrupulosa, sobre todo en el caso de las frutas y verduras donde pueden estar ahí adheridos los oquistes. El congelar la carne a menos 20 grados centígrados durante 24 horas antes de cocinarla puede disminuir la viabilidad del parásito, sin embargo no se asegura que el 100% de los parásitos se hayan muerto. Uso de guantes, si no hay un arenero automático, pues siempre usar guantes al limpiar los areneros. Usar también guantes y lavarse las manos cuando se realicen los trabajos de jardinería y agricultura, por esto que les mencionaba al inicio de la presentación. Y pues las mujeres embarazadas tener mucho cuidado en lavarse bien las manos antes de comer y siempre que hayan tenido con carne cruda, con gatos o con el mismo suelo, ¿no? Porque también pueden estar por ahí pegados los oquistes en el pelaje y pues también de esa forma si lo acarician y no se lavan las manos y luego se los meten accidentalmente a la boca o se jugaron por ahí las comisuras de los labios, también se podrían estar infectando. Importante aquí también, ¿no? Esto de cómo las hormonas pueden regular la respuesta inmunitaria y evitar que se presenten ciertas parasitosis o disminuirlas en cierto grado, pues están estos artículos donde se ha visto hormonas como la prolactina, que les mencionaba también la clase pasada, cómo puede regular la respuesta inmune
hacia un fenotipo TH1, y como se ha visto que esta hormona, mediante la modulación de la respuesta inmune y la producción de citocinas como el interferón gamma, puede inhibir la proliferación en sangre, en monocitos de sangre periférica de toxoplasma en pacientes que cursaban con hiperprolactinemia. Niveles elevados de prolactina protegen hasta cierto punto contra este parásito. Este artículo del libro, bueno, no es un artículo, es un capítulo del libro, está pronto a salir, lo acabamos de terminar de escribir, esperemos que ya pronto esté disponible. Planteamos todo este efecto de los estrógenos o algunas otras hormonas sobre el funcionamiento de la respuesta inmunitaria y cómo esto puede ayudar a combatir distintas parasitosis. ¿Y qué es lo que vemos? Por ejemplo, ya vimos el de la leishmaniosis la clase pasada, pero en el caso de toxoplasma, también hormonas como el estradiol, que puede estar regulando también la secreción de prolactina, pero también puede actuar directamente sobre las células del sistema inmune, disminuyendo algunas otras citocinas, por ejemplo, aquí es el estradiol, no la prolactina como lo vimos anteriormente. También el estradiol puede bajar otras como la interleucina 1 beta, que es también de esta familia de citocinas reguladoras, y de esta forma estar aumentando la infectividad, la proliferación y el número de quistes que pueden tener los hospederos intermediarios. Entonces estamos viendo por ahí la prolactina nos está ayudando, pero el estradiol nos estaría perjudicando. Y el efecto que tiene el estradiol sobre las células de la respuesta inmunitaria es dependiente de la concentración. A altas concentraciones polariza respuestas de tipo TH2, que es lo que vieron distintos investigadores. En este caso, altas concentraciones de estradiol disminuyen la respuesta TH1, no se puede estar dando al mismo tiempo en la TH1 y la TH2, así que niveles altos de estradiol disminuyen la respuesta TH1 y con esto se aumenta la capacidad de infectividad, la proliferación y el número de quistes de toxoplasma. Ahí hay que ver bien todo este tipo de interacción. Este es otro video que igual no se los voy a pasar para que no haya problemas con lo de los derechos de autor, sin embargo los vamos a subir a la plataforma. Aquí el último también se me olvidó mencionarlo, ahí ya sabe un poquito más de todo este asunto de cómo toxoplasma puede estar modificando el comportamiento de los hospederos intermediarios. ¿Y qué pasa? Que estos hospederos intermediarios, cuando están infectados con toxoplasma, le pierden el miedo al depredador, le pierden el miedo al gato, pierden la conducta de huida, hasta parece que lo están encarando. Yo creo que en este video no debe de haber tanto problema si lo ponemos, pero pongan que así está un ratón infectado, una rata infectada con toxoplasma. Lo que hace el instinto del ratón en este caso, pues es huir, huir del depredador, y cuando están infectados por toxoplasma, no le tienen absolutamente miedo al depredador. También por ahí hay asociaciones entre las personas que son sumamente adictas al peligro y a hacer deportes extremos y tienen altos niveles de anticuerpos contra toxoplasma. Así que pues también este es un mecanismo por el cual el parásito favorece que sus presas que los hospederos intermediarios sean depredados y así se pueda concluir el ciclo, ¿no? Que pueda seguir su ciclo biológico el parásito. Y pues con esta parte terminamos lo de toxoplasma. No sé si tengas algo más que agregar ya, sobre todo de esto de la regulación de la serotonina, dopamina, los receptores de lo mismo en cuanto al comportamiento de los hospederos intermediarios. No, es muy acertado, ya lo dijo el doctor Vic, es eso, o sea, da miedo, ¿no? De que nos usa de sus títeres. Entonces, Así es. sí, ya que alguien tiene bradizoitos en el cerebro, se vuelve por completo como la película de Ratatouille, cuando el ratoncito manipulaba, así nos manipula desde la cabeza, y ya da miedo eso, ¿eh? Porque pues, la gente tiende a perderle el miedo a todo, está relacionado con homicidas, con esquizofrénicos. Entonces, y es una enfermedad, como dijo Vic, o sea que pues más de ¿qué? ¿Cuánto? 2/3 de la población mundial, ¿verdad? Tiene anticuerpos. Sí. Por ahí hasta había nada más que no lo encuentro, se me olvidó ponerlo en la presentación, pero hasta hace poco Elon Musk
sacó una publicación de comentó en Twitter en una publicación de National Geographic que hasta él le tenía miedo a Toxoplasma, ¿no? Que era el artífice detrás de todo el comportamiento y que probablemente tenía que ver con esto del desarrollo de la inteligencia artificial. Bastante Sí, curioso. Y lo sacó este mismo año un comentario por ahí. Nada más que... claro, igual Robert Sapolsky, que es uno de los mejores neurobiólogos del mundo, que da clases en la Universidad de Harvard, en Cornell, le tiene pánico a Toxoplasma. Eso tiene artículos desde científicos hasta divulgación, hablando de cómo nos puede manipular. Ay, voy a parar.